Buenas tardes, televidentes, internautas. Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de poder conversar con el doctor Carlos Jiménez. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, biólogo de la Universidad Central de Venezuela con un posgrado en biología marina, fue por 2 periodos de 5 años, o sea, una experiencia de 10 años como director general de pesca, igualmente vicepresidente del Instituto Universitario de Formación en Educación de Técnicas del Mar, Acuacultura, etcétera, de La Salle en Margarita. Bueno, una persona difícilmente superable en términos de conocimiento de lo que sucede en la pesca y en la acuacultura en el país. Carlos, bienvenido. A finales del milenio pasado, ¿dónde estábamos nosotros en términos de lo que es captura, pesca, acuacultura? O sea, tengo entendido que creo que nosotros no solo nos autoabastecíamos en términos de productos del mar y de la acuacultura, sino que llegamos a exportar. ¿Cuál era la situación al final del milenio pasado? Bueno, primero agradezco mucho tu amable palabra, Rodrigo. Tengo que decirte que a finales del año en el año 1998, la producción total en Venezuela de pesca superó las 500.000 toneladas, 513.000 toneladas. Para una población de aquel entonces también de 22 millones y medio, eso te da más o menos un promedio per cápita de oferta per cápita nacional de unos 22 kilos y medio. ¿Y cuánto consumíamos? Y el consumo per cápita era más o menos de 13, 14 kilos. En consecuencia teníamos un excedente de exportación bastante significativo. Hoy por hoy la situación es completamente distinta. Sin embargo, hay que admitir y reconocer que hasta el año 2004 la producción estaba más o menos estabilizada, hasta tal punto que en el propio año 2004 se llegó a las 600.000 toneladas, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y las estadísticas del INE. Sin embargo, hay que tomar en consideración que también para ese entonces ya había una población venezolana un poco mayor. Hoy por hoy la situación es bastante dramática, si se quiere, desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población de casi 30 millones de habitantes y tenemos una producción nacional en términos de pesca y de acuicultura que apenas llega a los 200 y pico mil toneladas. Un tercio de lo que se produjo en el 2004. Claro, eso tiene una cantidad de explicaciones. Hay una baja muy significativa, por ejemplo, de la sardina, que se puede atribuir a una serie de factores. Entre otras puede ser quizás haber levantado el programa de seguimiento de sardina, porque el programa de seguimiento de sardina te daba a ti por lo menos un marco de referencia para establecer las políticas que año tras año tenías que trazar para fijar vamos a decir, las cuotas de explotación. Eso por un lado. Por otro lado también hay los cambios climáticos, que no se puede negar que también existen cambios climáticos. Pero eso conjuntamente con el aumento muy significativo que hubo de las unidades de captura y el aumento también significativo de la proporción que tenían esas unidades de captura, eso trajo como consecuencia obvia de que vino un decrecimiento significativo. Ahora estamos en una situación tal que es absolutamente necesario rescatar los niveles de las poblaciones sardineras, de los placeres sardineros. Eso por un lado. Por otro lado, si nos vamos al caso del atún, también ha existido una baja bastante significativa en la capacidad pesquera que tiene el país. Han disminuido el número de embarcaciones que operaban en la zona que fundamentalmente genera la materia prima para Venezuela, que es el Pacífico Oriental. Mucha gente no sabe que a partir del año 1982, nosotros precisamente a través de una política que se estableció en aquel entonces, nosotros empezamos a acceder al Pacífico. ¿Por qué? Porque Venezuela tenía, primero, una ventaja comparativa muy importante, que era la ventaja del combustible. Combustible barato, competitivo. Y anteriormente a eso, Venezuela lo que hacía era que daba combustible en una proporción
1.5 kilos por cada kilogramo desembarcado en el país, pero no hacía flota. Venezuela, cuando empieza a hacer flota en el año 1980, automáticamente, primero que se pone en posesión de una zona con derechos soberanos, con derechos de soberanía, en la zona del Pacífico, particularmente en la zona del alta mar. Eso por un lado. Y por otro lado, que Venezuela se incorpora a 2 convenciones internacionales que lógicamente le reafirman ese derecho y que, bueno, la gente dirá, pero ¿por qué en el Pacífico? Bueno, también España captura en el Pacífico. Okay. También, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esos son, la zona de alta mar es una zona que es patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, si un país tiene ventajas comparativas para acceder a esa zona, debe hacerlo. Pero hay otra cuestión muy importante en el caso de Venezuela. Es que Venezuela es el país que tradicionalmente, conjuntamente con el Perú, son los que mayor consumo per cápita tienen en atún. Es decir, que el atún es una parte de la dieta básica del venezolano. Es parte de nuestra soberanía alimentaria, si se quiere. De manera que eso también había que tomarlo en cuenta. Y por último, también quería señalar que en el caso del atún, Venezuela desde el año 1960, de la década de los 60, viene incorporando la línea del atún dentro del procesamiento de conserva. De tal manera que Venezuela ya tenía una tradición conservera y las plantas que Venezuela tenía, que inicialmente eran de harina de pescado conjuntamente con sardina, y la pepitona, se le fue incorporando una nueva línea, que fue precisamente la línea del atún, que también fue para conservar harina. Venezuela desarrolló cosas bien interesantes. Por ejemplo, Venezuela tenía unas lomeras en Puerto La Cruz importantísimas, hasta tal punto que en el año 1995, cuando se da la apertura para nuestro país de acceder nuevamente al mercado de la Unión Europea, Venezuela exportó alrededor de 19.000 toneladas de lomo de atún, que eso es mucha cantidad de atún. Ahora, Carlos, en síntesis, nosotros terminamos el milenio gracias a una política de 40 años durante la democracia, donde primero, en base al seguimiento, la evaluación y, si se quiere, la conservación de los placeres de sardinas, fuimos consolidando toda una industria sardinera que nos podía abastecer de sardinas. E igualmente interpreto lo que tú dices, que una política que nos llevó a darle una ventaja comparativa a la ventaja competitiva de la energía barata, desarrollamos una flota que en términos de aguas internacionales en el Pacífico se fue consolidando para toda una industria de atún, de captura de atún, que al regresar al país fortaleció su encadenamiento en términos de enlatado y producción de atún, además cambiando un patrón de consumo. Ahora, noto que me hablaste siempre conjugando el verbo en pasado. Tenía, producía, hacía. ¿Qué pasó? Porque hasta el 2004, aparentemente, todavía las 500.000 toneladas las llevamos a 600.000 toneladas al año, terminamos con 400.000, pero me dices que hoy estamos en 200.000. ¿Qué pasó para que esa producción se cayera y cómo estamos? ¿Seguimos teniendo ese dominio en el Pacífico y esa presencia en el Pacífico en términos de lo que significa la captura del atún? Bueno, primero tengo que aclararte, Rodrigo, que no solamente en el Pacífico, nosotros también producimos en el Atlántico Caribe, hasta tal punto que Venezuela era el primer productor de atún aleta amarilla en la zona del Atlántico centro-occidental. Era. Okay. En los actuales momentos ya estamos siendo superados por Brasil. Pero por otra parte, en el Pacífico Oriental, tropical, nosotros éramos el segundo país después de México. En los actuales momentos somos el sexto país. De manera que Ecuador pasó a ser la gran potencia atunera del Pacífico, actualmente es Ecuador. De manera que aclarado eso, te puedo decir de que otro factor fue el caso de la sardina, que te expliqué de una manera somera, de que hay involucrado una cantidad de factores, entre ellos los factores ambientales, y quizás no disponer de un mecanismo como era el programa de seguimiento de sardina,
que fue bien, bien importante, que se armó en el año 1995 y que estuvo hasta el año 1999, 2000, hasta ahí. Entonces, ese era un instrumento sumamente importante porque te permitía a ti saber cuáles podían ser las cuotas previsibles de captura que mantuvieran el recurso en un estado óptimo de explotación. Pues yo creo que es una cuestión que tiene que hacerse con todas las especies. Por otro lado, también hay otro factor importante de baja de la producción, que es la eliminación de la pesca camaronera, tangonera, también llamada pesca de arrastre. Correcto. Okay. Y da la casualidad que la pesca de arrastre que se elimina aquí en el país, además de que generó un gran impacto desde el punto de vista social, porque hay que ver la cantidad de empleos, no solamente de empleos directos en las actividades de pesca propiamente tal, sino en las actividades de transformación, en las actividades de transporte, en las actividades de exportación y una cantidad de cuestiones complementarias, sobre todo, por ejemplo, el hecho mismo de que habiendo más de 400 unidades en el país, significaba que teníamos que tener varaderos, dique seco para esas unidades, teníamos que tener talleres para esas unidades, pero esos empleos, todo eso. Pero cuando se eliminó la pesca de arrastre se argumentó que eso lo estaban haciendo todos los países porque eso violentaba el equilibrio ecológico y era dañino en términos ecológicos. ¿Eso es así? Ese fue el argumento, pero lamentablemente para Venezuela, ese argumento no lo ha practicado ningún país en el mundo. Fíjate que incluso Ecuador, que tenía pensado hacerlo recientemente, no lo ha hecho. ¿Por qué? Ecuador lo podría hacer porque Ecuador tiene un desarrollo de la acuicultura del banamey, del camarón, sumamente importante, que le permite a ellos, desde luego, concentrar ese esfuerzo en la parte de la acuicultura de camarón. En el caso de Venezuela la situación es completamente distinta. Venezuela, ni siquiera los Estados Unidos, ni Cuba, ni México. México y los Estados Unidos que pescan en el Golfo de México y Cuba que pescaba también en el Golfo de México, eliminó parte de la flota que tenía en el Golfo y la trasladó a la parte sur de la isla. Pero no ha eliminado la pesca de arrastre. Es la misma pesca tangonera. Lo que está planteado con la pesca de arrastre hace mucho tiempo, y eso lo dijo en una oportunidad una persona que, por cierto, se le encargó por parte de la FAO que organizara un programa multinacional, que se llama Jeremy Turner, para ver de qué manera se podían instrumentar algunos mecanismos para que esa pesca de arrastre, que es multiespecífica, porque se dice que es camarón, pero conjuntamente con el camarón trae otras especies, entonces que se pudieran instrumentar algunos mecanismos para aliviar el impacto que podía tener en otras especies que a lo mejor no habían llegado a la edad de maduración. Eso trajo como consecuencia que se establecieron los célebres BET, que llamaba, que por sus siglas en inglés. Ese es un dispositivo exclusor de bycatch, que se le dice brosa también. Algunos le dicen brosa, otros le dicen basura, ¿entiendes? Pero muchas de esas partes eran precisamente especies que eran muy pequeñas, ejemplares pequeños. Y eso se había logrado de una manera bastante significativa. Y lo más lastimoso es que Venezuela estaba participando en ese programa intergubernamental. Al participar en ese programa, lamentablemente, Trinidad pertenece al programa, Nicaragua, México, todos esos países. O sea que fuimos más papistas que el Papa. Ok, entonces se vendió la idea. Sí, efectivamente, la pesca de arrastre había que regularla. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, cuando me tocó la primera vez ser director general de pesca, yo establecí quizás la resolución que más duró en el tiempo, que fue la resolución 046-103. 046 del Ministerio de Agricultura y Cría, 103 del Ministerio del Ambiente. Porque precisamente lo que se pretendía era la conjugación de elementos, ¿verdad?, que fueran los que le dieran, vamos a decir, una conformación a esta resolución para cuidar el ambiente, por una parte, cuidar y preservar también los recursos que se involucraban en esa actividad. Lo que se ha buscado es eso. Cuba tiene actualmente una pesca camaronera muy importante. Ahora, resumiendo un poco, Carlos, en la medida que hemos hablado de 3 especies, 3 sistemas distintos, nosotros abandonamos el programa de seguimiento y planificación, pudiéramos decir, de la captura de la sardina, y al abandonar ese programa se empezó una captura
desbordada, no controlada, que agotó los placeres. Sí. No tenemos sardinas. Segundo, en el camarón no apoyamos una acuacultura del bananeo, o sea, la acuicultura que pudiera ir sustituyendo lo que es en la pesca de arrastre, la captura del camarón. No tenemos acuacultura como lo hizo Ecuador y eliminamos la pesca de arrastre, no tenemos camarón. Pero no me terminaste de explicar qué pasó con el atún. ¿Por qué se cayó esa flota atunera que habíamos desarrollado? Bueno, en relación a la flota atunera, tengo que primero seccionarte dos aspectos. Yo te hablé del Atlántico. Aquí existían unas operaciones para la zona del Atlántico que era en la época de las aguas frías, venían parte de la flota, incluso con convenios con España, se explotaba aquí en Venezuela y se desembarcaba en Venezuela con acuerdos. Venezuela también podía tener unidades de esa naturaleza. Pero nosotros desarrollamos fundamentalmente hacia la parte del Pacífico. Pero una cuestión muy importante, Rodrigo. Nosotros llegamos a producir en la zona del Atlántico 25.000 toneladas. En los actuales momentos no llegamos a 4.500 toneladas. ¿Pero por qué? Entonces hay una serie de factores, entre otros una reducción de la capacidad pesquera, por reducción del número de unidades, por un lado. Y por otro lado que también hay algunos factores ambientales que hay que justo reconocerlo. O sea que la pesquería hay que manejarla. Pero la reducción de unidades, ¿a qué se debió? La reducción de Porque unidades. me imagino que también en el Pacífico deberíamos tener unidades muy complejas que bajaran allá, etc. En la zona del Pacífico también se redujeron las unidades. Y entonces, recuérdate que las unidades operan en ciertos y determinados mares, donde también los países, y desembarcan en los países y adoptan las banderas de esos países donde hay facilidades de descarga. Una de las cuestiones que tiene que hacer Venezuela definitivamente es rescatar las condiciones de descarga. ¿Qué implica eso? Instalaciones frigoríficas. ¿Qué implica eso? Paraderos, astilleros. O sea, podemos deducir que entonces la inversión en el desarrollo y mantenimiento de esas unidades fue mermando porque no se garantizó todo lo que es la infraestructura pesquera de servicio que tendríamos. Eso. Ya vamos a terminar, Carlos, y ciertamente consumimos, bueno, ya lo vemos, exportábamos, ahora importamos e importábamos lo que antes exportábamos. Importamos sardina, importamos lomos de atún, estamos importando camarones, etcétera. ¿Qué hay que hacer para recuperar el estadio, para recuperar la posibilidad, rescatar esa soberanía alimentaria en términos de pesca y acuacultura que logramos tener a finales del milenio pasado? Bueno, mira, yo creo definitivamente mucho en una palabra, que es la palabra concertación. Aquí el gobierno tiene que reconocer en un momento determinado que él solo, por sí mismo, no puede desarrollar muchas cosas. Y el sector privado igualmente. Aquí tiene que ponerse de acuerdo el gobierno con el sector privado para rescatar, primero, infraestructuras que ya existían. Es un rescate, no es emplazar nuevas infraestructuras, es rescatar, es darle mantenimiento. Yo creo que es una cuestión que si se tiene la buena voluntad, con plena seguridad que eso se puede lograr. Pero obviamente aquí tenemos que volver a rescatar las plantas de lomo, tenemos que volver a rescatar los varaderos sobre todo, porque hay que ver la cantidad de trabajo que genera eso y la cantidad de confianza que te genera la flota que haya en un país determinado varaderos. Porque si tiene que quedarse el barco en un momento determinado en puerto y hay que hacer una reparación, ya sabes que cuenta con esas facilidades. De manera que esto es sumamente importante, Rodrigo. Eso es, yo diría que es crucial. Pero Venezuela sí tiene posibilidades de hacerlo. Y vuelvo y te repito, Venezuela es un país consumidor de atún, Venezuela es un país consumidor de sardina, Venezuela es un país consumidor de pepitona. Dígame la pepitona. Pepitona ha bajado significativamente también. Y resulta que la pepitona es uno de los factores fundamentales que hay hacia la parte del estado Sucre, sobre todo en la costa norte. Bueno, Carlos, muchas gracias, pues se nos termina el tiempo, pero además, de verdad, y concluyendo, me causa, si tú quieres, una gran tristeza, porque aquí hemos pasado por el maíz, por el ganado,
por la producción de la papa, etcétera, y tenemos una conclusión que tú mismo lo dijiste, y es que la solución a este problema está que el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer. El Estado no es un Estado pesquero, no es un Estado astillero, no es un Estado pescador, ¿no? Que deje de hacer y se ponga a hacer lo que debe hacer, que es garantizar los servicios para que el sector privado pueda generar riqueza, pueda generar empleo, pueda generar desarrollo. Y la primera condición para que eso se dé es la concertación, es un gran acuerdo nacional, es la necesidad de restablecer la confianza en el inversor para que invierta y en un consumidor para que no esté comprando en forma desesperada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Julio.